Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es un antes y un después para la ingeniería. Cómo la inteligencia artificial generativa está a punto de solucionar uno de los mayores quebraderos de cabeza que existen, que es el análisis de logs complejos. Vamos a ver cómo esta tecnología está literalmente cambiando las reglas del juego. A ver, cualquiera que haya estado de guardia durante un incidente conoce perfectamente esa sensación, ¿verdad? Millones de líneas de logs, una avalancha de datos, y hoy está el equipo intentando encontrar esa aguja en un pajar que explique por qué narices se ha caído todo. Y es que aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. La sobrecarga de logs. Los sistemas distribuidos que tenemos hoy en día son una locura de complejos y sobre todo muy ruidosos. Así que claro, identificar la causa raíz se ha convertido en una tarea casi imposible, titánica. Y ojo, que no es solo por el volumen de datos, que ya es brutal, es por la variedad. Tienes logs de cientos de servicios diferentes y cada uno habla su propio idioma, por así decirlo. Las herramientas de siempre, las que usábamos hasta ahora, pues se han quedado cortas, simple y llanamente. Y esta idea es fundamental, de verdad. Hay que pensar en los logs como si fueran la historia que cuenta un sistema. El problema es que es una historia contada en 1000 idiomas. Un microservicio te suelta un JSON todo bien estructurado, pero otro te da texto plano, y un tercero te escupe una traza de error. Pues bien, aquí es donde entra la magia de un modelo de lenguaje grande, un LLM. Es el único que tiene la capacidad de leer esta historia tan caótica y diversa, entendiendo el contexto sin importar el formato. Y todo esto nos lleva a la gran promesa de esta tecnología, que no es otra que tener una especie de copiloto de inteligencia artificial para la observabilidad. Pensemos en ello como un asistente experto que nos echa un cable para navegar por todo este lío. La diferencia con lo que teníamos hasta ahora es abismal. Fijaos, la búsqueda tradicional te obliga a saber qué buscar. Hay que poner palabras clave como error o failed. Un LLM, en cambio, entiende el contexto. Es capaz de conectar un pico de latencia en un servicio con un simple log de advertencia en otro completamente distinto y entender que uno es la causa del otro. Ve la película completa. Y aquí están sus superpoderes, por así decirlo. Primero, correlacionan eventos entre servicios. Segundo, entienden cualquier formato que les eches. JSON, texto, trazas de error, lo que sea. Tercero, y esto es clave, identifican patrones anómalos súper sutiles que a un humano se le pasarían por alto. Y el resultado de todo esto, pues que se reduce esa fatiga de alertas que tiene a los equipos completamente quemados. Vale, suena genial, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Venga, vamos a pasar de la teoría a la acción, del por qué al cómo. Pues el proceso se puede descomponer en 3 pasos bastante claros. El primero, juntar todos los logs en un único sitio, centralizarlos. El segundo, y este es el más importante de todos, formular la pregunta correcta, el prompt inteligente para el modelo. Y el tercero, lógicamente, escoger esa respuesta y usarla para generar un diagnóstico y un plan de acción. Mirad este ejemplo de lo que es una buena pregunta, un buen prompt. No le decimos algo vago como analiza estos logs. No, le damos una petición súper específica, acotando el tiempo, los servicios implicados. Le preguntamos directamente por la causa raíz de los errores 500. Y es que en esto no hay secretos. La calidad de la pregunta define directamente la calidad de la respuesta que se va a obtener. ¡Perfecto! Y ahora vamos a lo que de verdad importa. Ver cómo funciona todo esto en el campo de batalla, con escenarios del mundo real. Imaginemos un caso súper típico. Un despliegue en Kubernetes que empieza a fallar. El equipo de guardia ve que un pod no arranca. Y claro, la pregunta es ¿por qué? Pues fijaos en la respuesta del LLM. Es directa, va al grano. Identifica el error exacto, ese famoso y temido image pullback off. Pero no se queda ahí, va un paso más allá. Le dice al equipo que verifique si la versión de la imagen que está en el manifiesto existe de verdad en el repositorio. O sea, no da solo un diagnóstico, da un siguiente paso clarísimo. Venga, vamos a complicarlo un poco más. Un problema más sutil. Un servicio de pagos, que es súper crítico, empieza a ir lento. Falla de vez en cuando. Y las alertas que saltan son muy genéricas, solo dicen que hay más errores. Aquí es donde el poder de correlación de la IA simplemente brilla. El LLM ha atado cabos, ha conectado los logs de la aplicación con los de la base de datos PostgreSQL que mostraban un deadlock y ha visto el efecto dominó que eso estaba causando en una API externa. Este es el tipo de diagnóstico que a un equipo humano le podría llevar horas o incluso días encontrar. Pero claro, no todo es de color de rosa. Esta tecnología no es magia. Para adoptarla bien hay que hacerlo con cabeza, equilibrando las ganas de innovar con un poco de precaución. Así que hablemos de los riesgos y de las buenas prácticas. Básicamente hay 3 frentes que hay que vigilar de cerca.
Primero, la privacidad y seguridad de los datos. Esto es sagrado. Enviar logs con información sensible a un servicio externo puede ser un riesgo tremendo. Segundo, el coste y la latencia. Las llamadas a las APIs no son gratis y pueden ser lentas. Y tercero, el famoso riesgo de las alucinaciones de la IA, que es cuando el modelo se inventa una respuesta que suena súper convincente, pero que es totalmente falsa. Y todo esto nos lleva a una decisión estratégica. ¿Qué hacemos? ¿Usamos una API de un tercero o nos montamos nuestro propio modelo en casa? A ver, las APIs son más fáciles para empezar, pero un modelo propio da control total sobre la privacidad de los datos y a la larga costes más predecibles. No hay una respuesta única, cada organización tiene que ver qué le conviene más. Y llegamos al que es probablemente el punto más importante de todos. Un LMM es un asistente increíblemente potente, sí, pero no es un sustituto de la experiencia y el juicio de una persona. Sus sugerencias siempre hay que validarlas. Es una herramienta, no un oráculo. La supervisión humana es fundamental. En definitiva, y para ir cerrando la idea, la llegada de los LLMs al diagnóstico de logs no es una simple mejora, es un cambio de paradigma total en la forma en que interactuamos y entendemos nuestros propios sistemas. Y esto es solo el principio. La integración va a ir a más, seguro. Empezará con cosas sencillas, como enriquecer las alertas de PagerDuty o crear tickets en gira automáticamente. Pero muy pronto esto va a evolucionar hacia un modelo conversacional, donde desde el propio Slack le preguntaremos al sistema, oye, ¿qué está pasando? Y el futuro es que los LLMs nos generen dashboards de monitorización a medida, al instante, según lo que necesitemos. Claro, para justificar la inversión hay que medir el impacto. Y aquí los números no mienten. Métricas clave como el tiempo medio de resolución, el famoso MTR, la reducción de falsos positivos, o simplemente cuánto tardamos en encontrar la causa raíz, son las que demostrarán con datos el valor real que esto aporta al negocio. Y esto nos devuelve a la idea principal. El futuro de la observabilidad ya no va de buscar en logs, va de conversar. Es conversacional y contextual. Estamos dejando atrás un mundo reactivo de buscar datos para entrar en uno proactivo, en el que dialogamos con nuestros sistemas para entenderlos. Así que, para terminar, la pregunta que queda en el aire es esta. Nuestros sistemas siempre han tenido una historia que contar, una historia sobre su estado, su rendimiento, sus problemas. Con estas nuevas herramientas, por primera vez, parece que están listos para hablar. La verdadera pregunta es, ¿estamos nosotros listos para escuchar?